¿Qué tal? Bienvenidos a este repaso por las noticias clave del día, directamente de las páginas del periódico El Vigía. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy les daremos un resumen de las noticias más importantes de nuestra sección de Nacional y el Mundo del periódico El Vigía, de este 25 de noviembre de 2025. Así que vamos a sumergirnos en los hechos que están definiendo el panorama actual. Hoy vamos a tocar 4 temas clave. Primero, en México, hablaremos de violencia e impunidad, y también del sistema de salud que está bajo la lupa. Luego saltamos al plano internacional para ver las tensiones globales y las luchas por los derechos que están ocurriendo ahora mismo. Y bueno, arranquemos con lo de casa, la violencia y la impunidad en México. Vamos a ver de cerca los peligros que enfrentan no solo los periodistas, sino todos los ciudadanos. La noticia es durísima. El periodista Eber López, del portal Noticias Web, fue asesinado a tiros, así, dentro de su propio estudio en Salina Cruz. Él ya había denunciado amenazas antes, por allá de 2019. Por ahora, se sabe que hay 2 personas detenidas que podrían estar relacionadas con el crimen. Y es que, miren este número, 5. Con Eber, ya son 5 comunicadores asesinados en México en lo que va del año. O sea, no es un caso aislado, es un patrón terrible que simplemente no para. Ahora, para poner esto en perspectiva, vean esta gráfica. Es de la organización Artículo 19. Durante los primeros 3 años de Vicente Fox se contaron 6 periodistas asesinados. Con Felipe Calderón, la cifra se disparó a 25, y en el gobierno actual ya van 28. Esto convierte este sexenio en el más peligroso para la prensa en mucho, mucho tiempo. Pero ojo, la violencia no viene solo de actores no estatales. Miremos este caso en Morelos. Una mujer, a la que llamaremos Jimena para protegerla, fue detenida por agentes de seguridad del Estado. Y lo que vino después fue, según se denuncia, un acto de tortura. Imaginen la escena. Le vendan los ojos, la golpean y le preguntan esto. ¿Conoces a estas personas? ¿Sabes dónde están? ¿Dónde está la casa? Su testimonio es brutal. Habla de quemaduras, de asfixia, métodos para sacar la información a como dé lugar. Y aquí la historia se pone todavía más oscura. Un mes después de que la detuvieron, Jimena sale libre. Pero desde ese momento, nadie sabe dónde está. Simplemente desapareció. Se sospecha que es un caso de desaparición forzada, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado ya exigió que la encuentren de inmediato. Ok, dejemos este tema tan duro por un momento, y pasemos al segundo punto nacional. Hablemos del sistema de salud pública en México y los enormes desafíos que tiene por delante. Y el problema central aquí es el acceso a medicinas. Fíjense en este dato, que viene del propio INSABI, no es una opinión. Un 37% de las recetas en hospitales integrales comunitarios no se surten completas. Casi 4 de cada 10 personas se van con su receta a medias. Y no estamos hablando de medicamentos súper especializados, para nada. En los centros de salud, lo que más falta es metformina para la diabetes. Y en los hospitales, algo tan básico como el paracetamol, seguido del omeprazol. Esto le pega directamente a la gente con padecimientos muy comunes. Estas fallas del sistema tienen consecuencias fatales, como en el caso de Keren Vallejo, en Mexicali, una mujer joven que murió en una clínica del IMSS justo después de tener a su segundo bebé. Su muerte ha sacado a la luz un montón de presuntas irregularidades graves. Claro, la reacción no se hizo esperar. El diputado federal Isaías Bertín Sandoval ya está pidiendo una investigación a fondo y transparente. La exigencia es clara, que los responsables reparen el daño y que no puedan volver a ejercer. Se está buscando que haya consecuencias reales. Bien, ahora vamos a cambiar de escala. Dejamos México por un momento para ver qué está pasando en el mundo, donde las tensiones geopolíticas están en un punto crítico y sus efectos se sienten en todas partes. Escuchen estas palabras del entonces primer ministro británico, Boris Johnson. Sobre la crisis en Ucrania, dijo que era probablemente el momento más peligroso para Europa en décadas. Una declaración que, la verdad, pone los pelos de punta por lo grave de la situación.
Y para entender por qué dijo eso, veamos los datos. Estamos hablando de 100.000 soldados rusos acumulados cerca de Ucrania y en Bielorrusia. Como respuesta, la OTAN movió sus fichas, reforzó su flanco oriental, Estados Unidos mandó tropas a Polonia y Rumania, el Reino Unido mandó soldados y misiles, un verdadero tablero de ajedrez militar con una tensión altísima. Y claro, todo este lío geopolítico le pega directo a la economía. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación se fue hasta el 7.5% anual. Es la cifra más alta en 40 años. La escasez, la incertidumbre, todo se suma y termina afectando el bolsillo de la gente. Un recordatorio de que lo que pasa lejos nos afecta de cerca. Y para terminar, vamos a nuestro último bloque. Nos vamos a enfocar en las luchas por los derechos en las Américas. Son dos casos que parecen distintos, pero que en el fondo hablan de lo mismo. La batalla por la autonomía, sobre el propio cuerpo y sobre la propia tierra. Primero, vayamos a Texas. Ahí entró en vigor una ley que prohíbe el aborto después de las 6 semanas, y el impacto fue inmediato. Las cifras oficiales son claras. Una caída del 60% en los abortos en el primer mes. Un cambio radical, de un día para otro. Pero para organizaciones como Planned Parenthood, estas cifras son solo el principio del impacto devastador. Lo que dicen es que esta ley está obligando a muchísimas personas a viajar cientos de kilómetros a otros estados para poder ser atendidas, creando una verdadera crisis de salud. Y de una lucha por el cuerpo, pasamos a una por la tierra que lleva décadas. Es la historia de la comunidad maya Quechí en Guatemala. Llevan más de 40 años peleando por sus tierras. En los 60, el gobierno dio concesiones mineras en su territorio. En los 80, la propia comunidad pagó por un título de propiedad que, adivinen, nunca les llegó. Ahora, después de tanto, su caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si juntamos todo, el periodista asesinado en Oaxaca, la mujer desaparecida en Morelos, la comunidad que lucha por su tierra en Guatemala, nos queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué nos dicen todas estas historias sobre el desafío tan grande que es garantizar la justicia y la dignidad humana cuando se enfrentan al poder? Y con esa reflexión los dejamos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Periódico El Vigía y no perderse nuestro demás contenido. Gracias por habernos acompañado en este análisis.